Buenas tardes amigos, mi nombre es Iván Mullo. La Unidad de Educación Virtual del Centro de Educación Continua de la Escuela Politécnica Nacional les da la más cordial bienvenida a nuestro primer webinario 2019 con el tema Prevención del Abuso Sexual Infantil. Para la realización del webinario usted tendrá habilitada la sección de chat que se encuentra ubicada en la parte inferior derecha. Esta será la forma de recepción de sus inquietudes una vez finalizada la presentación de contenidos. Finalmente, agradecemos sus comentarios sobre el webinario en la encuesta de satisfacción que se enviará por un mensaje en el chat. Para nosotros es muy importante conocer su opinión. Gracias por su atención y disfruten del webinario. Muy buenas tardes, les saluda Cristian Castillo. Bienvenidos a nuestro primer webinario gratuito del año 2019, organizado por la Unidad de Educación Virtual del SEC-EPN. Este proyecto se viene realizando desde el año 2013 y tiene por objetivo compartir y transmitir conocimientos a través de seminarios en la web sustentados en las tendencias actuales de Live Learning o programas de formación en vivo. Para obtener su certificado de asistencia en el webinario, usted debe cumplir con los siguientes requisitos: asistencia al webinario de al menos 45 minutos y aprobar el cuestionario de evaluación con un mínimo de 70 puntos. El enlace lo podrán encontrar en el aula de webinarios donde ingresaron al presente evento. El presente webinario tiene por objetivo promover una cultura de protección del abuso sexual infantil a través del análisis de estrategias de prevención en el entorno familiar y escolar. Nos acompaña la magíster Pilar Guzmán. Pilar tiene una formación profesional como máster en psicoanálisis por la Universidad de Buenos Aires, psicóloga clínica por la Pontificia Universidad Católica del Ecuador. Además cuenta con una experiencia profesional como docente de la Universidad Politécnica Salesiana, psicóloga clínica en el Instituto de Neurociencias, Centro Especializado de Psicología Integral, consultora sobre temas de psicoterapia familiar, facilitadora de la Red para la Infancia y la Familia. Adicionalmente es tutora virtual del CGPN y experta de contenidos del curso virtual de prevención del abuso sexual infantil. Le damos una cordial bienvenida a Pilar y en este momento le damos paso para que inicie con su exposición. Ya, buenas tardes, muchas gracias a los compañeros del SEC. Es para mí un placer como tener este webinario sobre prevención del abuso sexual infantil. Es una invitación para nuestro MOOC, que también tendrá como título esta temática. Y en este documento que nosotros hemos como presentado acá, entonces podemos ir revisando algunas temáticas sobre las que podríamos ir viendo algunos temas importantes con este tema, ¿no? Ya, entonces acá. Bueno, el temario un poco que ahora íbamos a presentar versa sobre un módulo o una parte del MOOC que nosotros habíamos trabajado, que era cómo realizar la prevención del abuso sexual desde los padres de familia, ¿no es cierto? Y para acercarnos a este tema es importante pensar un poco en la crianza, cómo estamos los papás o mamás de nuestros niños de alguna forma posicionados en relación a las normas, a las recomendaciones que les hacemos, a cómo ellos nos hacen caso de esas recomendaciones, porque hay una larga discusión ahora sobre el tema de cómo criar a nuestros niños. Existe la vertiente actual, ¿no es cierto?, muy importante en educación, de que no podemos nosotros como violentar a los niños, como tener normas que impliquen castigos físicos. Y entonces muchos papás vienen siempre asustados muchas veces sobre el tema de que los niños no les hacen caso. Entonces, nosotros vamos a trabajar un poco este tema el día de hoy, ¿no es cierto? Cómo un papá o una mamá puede lograr de alguna forma que sus hijos le ayuden pues a seguir las normas, manejar la casa, hacer un código de convivencia. Entonces estamos trabajando ese tema.
Entonces, nuestra primera idea es trabajar sobre recomendaciones en crianza, también hablar sobre el tema de cómo construir redes de apoyo para los niños, para que ellos sientan en un momento que cuentan con un adulto en el momento en que pueda pasarles una situación de abuso o alguien se les haya acercado y ellos puedan creer en este adulto, y también qué podrían hacer los papás para enfrentar una crisis, qué decimos, qué hacemos cuando un niño nos cuenta esta situación de que ha vivido algún acercamiento sexual, y también el tema de evitar la revictimización, ¿no es cierto? Cómo hacer que si un niño vive una experiencia traumática como puede ser un abuso sexual, no se siga realizando intervenciones que ahonden más en la conflictiva que el niño tiene. Es un poco el temario que tenemos acá como una pequeña presentación de que lo que nosotros vamos a hablar el día de hoy. Para empezar este tema de la crianza, yo quería como recabar un concepto importante, ¿no es cierto? ¿Qué sería en realidad crianza? Para nosotros es un conjunto de conductas que hablan de esa interacción que se produce entre los padres y los hijos, ¿no es cierto? ¿Qué quiere decir? Quiere decir que este es un modelo comunicacional de crianza. Si yo le genero ciertos comentarios o le muestro con mi cuerpo ciertas expresiones a mi hijo va a responder a esas expresiones. Entonces, si yo, por ejemplo, puedo ser una persona que llega muy enojada a su trabajo y se pone agresivo, por ejemplo, le estoy dando un mensaje a mi hijo de agresividad, a pesar de que le diga verbalmente que entonces él sea tranquilo. Como vemos, en la comunicación tenemos diferentes niveles y que van desde conductas verbales hasta conductas físicas que hablan de lo que estamos comunicando. Entonces, en la crianza va a ser importante tomar en cuenta esto, que lo que el padre o la madre o la persona encargada de la crianza del niño comunique es lo que va a encontrar de respuesta en el hijo. Y de alguna forma, si uno sabe comunicar cierta cosa, va a esperar también algunas conductas en el niño verbales y no verbales. Y la idea es que entonces los papás pueden comenzar a conocer ciertas pautas de interacción, ciertas formas de manejarse, para que entonces busquen una respuesta específica en sus hijos y entonces se pueda funcionar de una forma adecuada en las familias. Es como innovador un poco esta idea, porque a veces pensamos que el niño es el que tiene cierta dificultad. Digamos, si él es, como dicen ahora, muy inquieto, no puede sentarse en el aula y no puede atender, uno pensaría es cuestión de absolutamente del niño, no necesariamente. El niño también está respondiendo a ciertas pautas de crianza. Por ejemplo, si en la casa hay dos normas muy contrapuestas. Por un lado, la abuelita dice, sí, mijito, no hay problema que no comas la sopa, y la mamá o el papá dicen, tienes que comer la sopa, el niño tiene dos comunicaciones verbales diferentes, y entonces él entra en una disyuntiva y puede sentir ansiedad por no saber a qué modelo tiene él que responder. Entonces, esa respuesta ansiosa del niño tiene que ver con los sistemas de comunicación que están junto a él y lo que le intentan decir. Tenemos una clasificación de los modelos de crianza, ¿no es cierto?, que van a ser de 4 posibilidades. Tenemos un modelo autoritario, un modelo permisivo, un modelo indiferente y un modelo democrático. No se preocupen tanto por la descripción que haremos de cada uno de estos modelos. En este momento, solamente como para que ustedes lo tengan al frente y lo puedan visualizar, que tendremos estos 4 elementos y que con estos 4 elementos podemos ir pensando a nosotros como papás en qué lugar estamos del nivel de crianza que tenemos. Entonces, aquí tenemos, por ejemplo, un estilo de crianza autoritario. Quiere decir que pueden ser padres o madres muy estrictos e inflexibles. Por ejemplo, un papá o una mamá que pueda decirle al hijo, sabes que aquí a las 8 de la noche uno se lava los dientes, se pone la pijama y se acuesta a dormir. ¿No es cierto? Es como una norma que parecería buena. Pero uno podría decir, ¿y qué pasa si es viernes en la noche y quiero como quedarme conversando con mi amiguito un ratito más? Pero entonces aquí el sistema dice, no, el sistema es siempre a las 8:30 de la noche. Y incluso este sistema muchas veces no solo es inflexible, no mira algunas necesidades también del niño y puede tener castigos verbales y físicos. Entonces puede ser, entonces si no entras de este momento a la casa porque ya son las 8, entonces te voy a castigar.
y lo castiga con un chancletazo, con un correazo, con cualquier muestra de castigo físico o una sanción verbal, ¿no es cierto? Algo así como si no haces los deberes exactamente de esta forma, entonces eres un tonto. Lo que genera este modelo, ¿no es cierto? Puede ser muchas veces, eh, puede ser muchas veces eh, un sistema de control y una evaluación permanente del niño, y entonces él va a tener una subordinación muchas veces a este sistema, ¿no es cierto? Se busca que entonces él haga lo que el padre quiere y no se facilita el diálogo y tampoco se permite el desarrollo de la autonomía. Uno puede decir, pero si a mí me educaron así, no soy tan mal ser humano, o algo así como la letra con sangre entra, o la ortiga no me hizo tanto daño, ¿no es cierto? Hay muchas expresiones todavía así en nuestro contexto, pero uno podría pensar, por ejemplo, cómo nos afectó en la realidad a nosotros. Quizás somos personas a veces inseguras cuando tenemos que presentarnos ante una autoridad, a veces podemos tener confrontaciones con la autoridad y ser también agresivos, en otros momentos puede ser que solo funcionamos cuando hay una mirada que nos dice qué es lo correcto o incorrecto, entonces podemos seguir funcionando con esa mentalidad del niño. Entonces eso quiere decir que la verdadera norma o la verdadera ley no está realmente en nosotros. Y uno puede como comenzar a pensar, bueno, pero si estos niños hacen todo lo que los papás dicen, por supuesto, ¿qué es lo que estamos generando en ellos? Muchas veces es timidez, dependencia, inseguridad, pueden ser niños muy asustadizos siempre, que no tengan una posición después en la vida, una capacidad de enfrentar sus propias realidades, o podemos tener al revés, un niño que más bien responda ante la violencia, con rebeldía, con enojo, con oposición. Entonces, como decíamos al principio, los modelos tienen que ver mucho con la comunicación que enviamos. Si enviamos una cierta comunicación a los niños, ellos van a tener una respuesta hacia nosotros de ese modelo también comunicacional. Ese es nuestro primer modelo. El segundo modelo es un estilo de crianza permisivo. Por otro lado, también la cultura ha llevado a que los papás pues se sientan muy culpables a veces de poner una norma o un límite a los niños porque vivieron un sistema muy rígido y ellos creen que entonces hay que hacer lo opuesto porque no les gustó que sus papás fueran muy violentos con ellos, entonces ellos no quieren los límites. Y entonces pueden ser papás que quieren ser los mejores amigos de los hijos y eso es un problema porque un mejor amigo es alguien que tiene tu misma edad y comparte tus hobbies, si tus intereses y tu modelo. Si un papá se comporta como de la misma edad con su hijo, no está en el lugar de autoridad, no está pudiendo poner una palabra que venga a contener al niño cuando él se está desesperando o le está diciendo cuáles son los límites de su conducta. Entonces, por eso es importante, ¿no es cierto?, que los papás no sean los mejores amigos de sus hijos, sí conozcan su mundo, entiendan su realidad, pero también les pongan límites, y también que no justifiquen a sus hijos en exceso, porque hay papás que mencionan y dicen, bueno, sí, el Carlitos no estudia nada, porque entonces el Carlitos es muy inteligente y él simplemente con recordar lo que tuvo en clase ya se acuerda completamente. Bueno, no sé si el Carlitos sea muy inteligente, pero en realidad si uno nunca revisa las tareas, puede que a los tercer grado no tenga problemas, pero probablemente en quinto o sexto curso sí, porque resulta que tenías que estudiar algunas cosas para recordar, porque tu memoria no es fabulosa. Entonces es importante que exista una capacidad de los papás también de medir qué es lo que permiten en sus hijos y qué no. También pueden ser papás que insisten en la autorregulación y el autocontrol. Alguna vez un papá decía, yo quiero que mi hijo sea súper independiente, entonces a los 5 años le dejo nomás que suba la escalera china y si se cae, se cae. ¿No es cierto? No, tiene 5 años. Tampoco podemos dejar que se suba solo a la escalera china absolutamente y que si se caiga, se caiga. Necesita también una persona grande que le ayude en ese momento a sentirse un poco más seguro. También pueden ser a veces indulgentes en las reglas o con reglas inconsistentes. Por ejemplo, si una vez dice, bueno, ya sí, entonces tú no comes, te vamos a quitar el celular. Pero mañana es, ay no, pobrecito, es que tiene que chatear con los amigos, entonces no le quito el celular. Y entonces estos papás hacen pocas demandas a sus hijos
y usan regalos para cambiar la conducta de los hijos, ¿no es cierto? Es típico en algunos papás separados que como no ven mucho a sus hijos se sienten un poco culpables y entonces cuando el hijo va a la visita, en la visita sí es, no, pero mira, tienes que comportarte así, entonces yo te compro esto, yo te doy esto y obviamente eso solamente consigue que el niño haga las cosas por interés y no porque en realidad conoce las consecuencias de sus actos. ¿Qué generan a veces estilos de crianza permisivos? Generan, por ejemplo, que el niño tenga bajo control de su ira, de su enojo. Entonces, si pasa una situación que le desborda, es un niño que es capaz de pegar, de golpear, de lanzar cosas, o a veces también puede tener agresión y poca empatía con los otros. Como es un niño tan exigente que todo se le entrega, entonces este niño puede ser un niño que no mira las necesidades de los otros ni renuncia a sus satisfacciones por estar con otros y luego entonces no se integre ni siquiera a un aula porque no puede renunciar a su propia autoimagen o a su propio desarrollo. Son niños que tampoco tienen hábitos, porque si no les enseñamos con una norma consistente ciertas conductas, entonces vamos a tener también que después no tienen ninguna conducta. Y obviamente tendremos también la rebeldía, porque si vemos que el sistema me da todo lo que quiero, cada vez estiro un poco más del sistema para ver cuánto me puede dar más. Entonces a veces me puede dar muchísimo más y entonces no me interesa el momento en que el sistema me dice, sabes que ya no te puedo dar esto, porque en realidad resulta que me están dando mucho más de lo que necesito y estoy acostumbrado a recibir. Tenemos un estilo de crianza indiferente, que son padres que pareciera que ellos no les interesa ser buenos padres o no. Están demasiado ocupados en sus intereses y en su mundo y entonces no están muy preocupados en el bienestar de sus hijos. Estos papás son los papás muy contemporáneos que están demasiado ocupados en todas sus actividades vitales como para estar responsables de sus hijos. Una mamita me decía, por ejemplo, que ella llega harta y cansada de su trabajo y lo único que quiere es echarse a ver la novela. Y la novela es bastante grande para una niña de 7 años y ella solo quiere que la niña haya hecho sus deberes, que no tenga problemas y que se siente con ella a ver la novela y no hable porque le fastidia que hable y que se duerma. Entonces, en esas condiciones, como notamos, la mamá está muy estresada y muy preocupada por su trabajo y su vida y no tiene mucho interés emocional en contactarse con el mundo de su hijo. Y podemos ver también que aquí hay otras prioridades en las áreas de sus papás, puede ser laboral, social, de pareja, que no está mal que uno tenga importantes desarrollos en el espacio laboral, social, de pareja, pero resulta que al momento de haber escogido tener una paternidad o una maternidad, uno es consciente que va a tener que renunciar a algunos de esos espacios por compartir el espacio con los hijos. ¿Qué pasa con los niños cuando ellos sienten que estos papás están muy ocupados en ellos para ser un objeto importante en sus vidas? Pues pueden desarrollar sentimientos de soledad, de baja autoestima, mucha tristeza y a veces también una forma de mostrar esa tristeza es estando enojados. Hoy nos preguntamos mucho sobre el tema de por qué han crecido tanto las tasas de suicidio, precisamente por eso, porque estos papás no están, ¿no es cierto? Y estos niños no tienen contención emocional de ninguna figura, en este caso, de afecto o cariño en la familia. Y bueno, uno podría decir, bueno, entonces está muy difícil porque no puedo ser ni padre autoritario, no puedo ser tampoco un padre muy permisivo y menos puedo ser un padre indiferente. Entonces, ¿qué modelo podría ser importante de crianza? Es un estilo de crianza democrático. ¿Qué quiere decir ese estilo de crianza? Que es una comunicación bidireccional. Quiere decir que si yo te digo, te pido una cosa, por ejemplo, que cumplas tus tareas, entonces de alguna forma yo también te doy alguna cosa, como por ejemplo unos 10 o 15 minutos antes de dormirte haciendo galletas conmigo. Entonces, si hacemos una comunicación bidireccional, ¿no es cierto?, preocupación del niño hacia sus responsabilidades y también al afecto del adulto, que sus papás les den mayor apoyo emocional o también un desarrollo de su propia autoestima. Con este estilo de comunicación y como este sistema de reglas, vamos a conseguir entonces niños con seguridad en sí mismo, con una autoestima alta o adecuada, que puedan ser capaces de expresar sus sentimientos, de poder contar con el otro y además puedan tener menor conflictividad en la relación que pueden tener entre los padres y los hijos. Son unos niños que van a ser capaces de sentir que pueden hablar con sus figuras de autoridad, que pueden negociar con ellos, pero también acatan las normas cuando estos dicen no. Y eso hace un niño tranquilo.
Uno podría decir que tiene que ver el tema de prevención del abuso sexual en un estilo de crianza. Pues en realidad se trata de como el nido en el que se va a desarrollar pues la situación de un niño. Si la familia, ¿no es cierto?, es un nido estable, va a permitir que el niño entonces tenga también seguridad, por ejemplo, para poder decirle a otro adulto que no se acerque o no toque de él. Si tenemos un niño con baja autoestima, con mucha timidez, demasiado encerrado en sí mismo, muy triste, va a ser un niño propenso a que si viene un abusador y le ofrece algo de cariño sobre pretexto de que lo compra con alguna clase de regalos y entonces se permite tocar, el niño puede caer en esta situación de abuso. Por otro lado, también, si tenemos a niños, ¿no es cierto?, como eh, muy invasivos, niños que no miran los límites, niños desorganizados, también son niños que pueden incurrir en observar pornografía, en complicarse con las preguntas de la sexualidad y en acercarse agresivamente a otros niños. Entonces, este marco donde se van a criar nuestros niños va a permitir que tengan un nivel de personalidad capaz de manejar las situaciones vitales bajo las cuales podrían generarse un abuso. En estos estilos de crianza se pueden evidenciar que un factor esencial es la relación que pueden tener los padres y los hijos, ese elemento filial, ¿no es cierto?, que tiene que ser armonioso. Y para que sea armonioso, primero debe haber roles y funciones establecidos. Un papá es un papá y va a establecer unas reglas, unos límites, le va a saber decir no. Y también va a dar afecto. Y no va a ser el hermano mayor o el niño quien le grita al padre y le dice sanos. Y eso es lo más importante, ¿no es cierto? También en la familia es donde debe quedar con claridad establecido el límite en el acercamiento del cuerpo. No podemos besar a los niños en la boca esperando que mañana ellos no permitan el acercamiento en la boca de otro adulto. La boca es un lugar específico para el tema de pareja, que la cultura lo marca muy bien, y muchos papitos o mamitas cruzan ese límite. O, por ejemplo, el tema de dormir con un hijo en medio de la cama, en medio de la pareja, sobre pretexto del colecho. Si dormimos en esas condiciones, ¿no es cierto?, metidos a nuestro niño en la medio de la cama, no es raro que los pongamos a las relaciones sexuales que los adultos tienen en las noches. Eso es también abuso sexual. Y si mostramos esa falta de límites en el hogar, le estamos dando una comunicación al niño que le pone en capacidad de no poder diferenciar afuera del hogar las situaciones de riesgo que puede tener en su cuerpo. Para evitar la presencia de manifestaciones de maltrato, entre ellas el abuso, se recomienda las siguientes pautas que nosotros habíamos visto acá, lo que yo les estaba mencionando. No dormir con los hijos en medio de la cama, porque los niños necesitan su propia autonomía y están en medio de la pareja, si es que están ahí en medio de la cama. Protegen a los padres de tener relaciones sexuales porque tienen un problema de pareja. También el tema de no besar a los niños en la boca porque se confunden las zonas y se genera mucha tensión en relación a los niños para saber qué lugar le corresponde a los padres y qué no. También enseñar que cuando se mudan de ropa deben hacerlo en el baño o solos porque aprenden que su cuerpo es un espacio propio que merece su propio lugar. El hecho de que respetemos nuestro cuerpo significa que somos capaces también de diferenciar lo público de lo privado. Hay espacios de privacidad que son importantes mantener no por ninguna represión sexual o por algún tema de dogmatismo, sino para saber que nuestro cuerpo tiene un lugar que nosotros le queremos dar y ese lugar es un lugar cuidado por nosotros. También mantener la habitación de los padres cerradas por la noche e indicar a los niños que deben tocar el momento en que ellos quieran entrar al cuarto de los padres. Porque los padres pueden tener relaciones sexuales o estar en un contacto así, los niños entran a la mitad de la noche y entonces resulta que los niños observan situaciones sexuales que no tienen que observar para su edad. También enseñar a los niños que solo ciertas personas pueden acompañarlos durante el baño y cada vez que el baño sea más autónomo. El niño no necesita que sus papás le estén lavando el cuerpo, puede fácilmente ir logrando que los niños se laven solos y que el papá solamente controle, vea que esté limpio el cuerpo o básicamente que poco a poco vaya haciendo que los niños sean totalmente autónomos. ¿Por qué? Porque si yo le digo al niño, ¿no es cierto?, yo puedo entrar a verte en el baño, yo puedo entrar a bañarte, cuando el niño está en la guardería, el niño entiende que cualquier persona, como la tía, que le llamamos además tía, puede entrar a tocarnos de cualquier forma. También está el tema de educar a los niños para que nadie toque sus genitales.
Esto es muy importante, especialmente, por ejemplo, en el tema de los niños cuando van a los centros de cuidado inicial y tienen que limpiarse al momento de usar el baño, porque muchos niños le piden a la tía o le piden al auxiliar que la limpien. Entonces ellos no diferencian, ¿no es cierto?, cuál va a ser la persona que se les acerca por cuidado o cuál es la persona que se los acerca por un abuso sexual. Por eso es importante tener normas muy, muy claras. Desde muy chiquitos los niños tienen que aprender a limpiarse, a bañarse solos, a cambiarse solos, para que entonces puedan respetar su espacio y hacer respetar su espacio a otros adultos que no son las personas que están en su familia y que tampoco en su familia pueden tener absoluta confianza, porque muchos de los abusos sexuales que se producen los tenemos nosotros dentro de la familia. También tenemos que es importante respetar el espacio privado del niño. Hay muchos papás que dicen, no quiero que cierre la puerta, pero el tema es importante que los niños cierren la puerta porque eso es su espacio, ¿no es cierto? Digamos, un adolescente que necesita masturbarse o quiere experimentar su cuerpo y las mamás o los papás quieren tener la puerta abierta todo el tiempo e ingresar a verlo. Es una violencia hacia la libertad que la persona puede tener en relación a su cuerpo. También establecer límites ante el conocimiento de los juegos sexuales entre familiares, sean estos niños, niñas o adolescentes. Es importante que se sepa que hasta dónde puede jugar un niño cuando tiene preguntas sobre la sexualidad. Por ejemplo, puede jugar, ¿no es cierto?, a ser mamá, a ser papá, a un poco el embarazo, meterse una pelota en la panza, ¿no es cierto? Pero sí comenzamos a ver que los niños comienzan a observar los genitales de otros, a tocar los genitales de otros, a esconderse, a jugar en una forma como demasiado oculta sobre ciertas cosas en relación a su cuerpo. No es bueno que los adultos no intervengan en esa situación y expliquen a los niños, ¿no es cierto?, que lo que probablemente tengan sean preguntas sobre la sexualidad. Enseñar al niño, niña o adolescente a ser él mismo quien cuide del aseo de sus órganos genitales, lo que yo les mencionaba, ¿no es cierto? A veces me ha sorprendido escuchar que hay madres de niñas y niños adolescentes que todavía revisan los genitales de sus hijos que estén limpios. Si una mamita le está revisando el prepucio a su hijo de 15 años, lo está incitando a un desarrollo de la sexualidad y a una estimulación que el niño no necesita tener. Necesitamos tener límites claros en relación a verlos crecer. A los papás muchas veces les cuesta mucho imaginar que sus hijos ya están grandes. También hay que mantener conversaciones con los adolescentes sobre la masturbación. Es importante que ellos sepan sobre el tema de su cuerpo, qué les interesa, qué les preocupa, porque muchas veces este tema que parece ya muy abierto, muy claro en nuestra cultura, todavía sigue siendo un tabú, por ejemplo, para las niñas. Las niñas muchas veces realidad sexual del cuerpo y sobre la cultura también. Hablar sobre los sueños húmedos y las diferencias sexuales. Este también es un tema muy, muy importante. Todavía en nuestra cultura tenemos a los hermanitos que duermen en la cama. Resulta que los niños en la pubertad suelen tener, ¿no es cierto?, una respuesta en sus sueños cuando son eróticos con una erección y muchas veces con una eyaculación. Y esto implica de que si estoy en la cama con mi hermanita de 10 años, yo tengo 12, puedo tener erecciones al lado de mi hermanita. Suena horrible, pero es importante, ¿no es cierto?, que sepamos esa verdad, porque muchos papás niegan esa situación y sobre texto de la dificultad económica, pues tenemos todavía nosotros mucha dificultad en el tema de la separación de espacios. Uno puede no tener recursos económicos, pero puede poner un cartón para separar espacios. Podemos construir, ¿no es cierto?, una litera. Podemos hacer muchas adecuaciones para poder tener privacidad para los chicos. Enseñar las diferencias corporales entre niños y niñas es súper importante. Parece obvio, ¿no es cierto?, que en estas alturas del desarrollo de la cultura estemos hablando de este punto, pero a veces es poco el conocimiento que las personas tienen en su cuerpo. Me he encontrado con personas que pueden tener ya una edad adulta y sin embargo no conocen, por ejemplo, qué es un clítoris, cómo funciona. Las mujeres especialmente tienen mucho desconocimiento de sus órganos sexuales porque son internos. Y a pesar de que hay un sistema educativo escolar que intente explicar estas cosas, es la familia y son los padres las personas afectivamente más llamadas a tener que dar estas respuestas, porque el chico necesita figuras que le hagan comprender de múltiples formas qué significa la sexualidad, qué significan las relaciones. Habíamos hablado nosotros que era como
a las cuales pueden contarles las cosas que les están pasando. Una red es una configuración social en el que hay, ¿no es cierto? Entonces en una red de apoyo, eh, una red es esa configuración de unidades que mantienen relaciones. Es hacerle conocer al niño que tiene una red de relaciones, que tiene una serie de contactos que le van a permitir sentirse seguro en el caso de que le pase algo. Por ejemplo, puede tener un apoyo social. El niño cuenta con sus papás. Si sus papás en un caso no estuvieran, puede tener, por ejemplo, familiares como la abuelita, el tío, personas con las que cuenta. Y aparte también, por ejemplo, con el mismo sistema. El hecho de que el niño conozca que tiene un colegio con un DESE y que pueda saber que cuenta con una persona ahí, o la doctora del colegio, o por ejemplo, saber que cerca del barrio también tiene, por ejemplo, un UPS, que existe la DINAPEN, ¿no es cierto?, que existe también instancias judiciales que el niño puede acudir, por ejemplo, si tiene 10 o 12 años. Es súper importante que el niño los conozca. El otro día me mencionaba una chica, por ejemplo, que ella nunca supo que podía contar con la DINAPEN, que en realidad si sus padres le eran como muy complicados en protegerle de un abuso sexual, ella podía acercarse a la policía y la policía podría ayudarla a encontrar una institución donde estuviera hasta que se resolviera el problema con su familia. El que los niños sepan las instancias legales con las que el país los protege permite también que ellos cuenten con esa red el momento en que les pasa algo. Nuestros niños no conocen quién es la DINAPEM, no conocen las juntas de protección de derechos, no saben que ellos tienen posibilidades de acudir a una fiscalía, no saben que ellos son sujetos que tienen derechos y que inclusive esos derechos son muy grandes. Hay sistemas de protección especial y que sí pueden ser escuchados en ese sistema de protección, aunque a veces sea hasta grave. Una vez un niño decía que tuvo que golpearle a un policía para que entonces le metan preso y por lo menos lo escuchen. Me parece dramática la historia del guagua, pero él de alguna forma sabía que podía contar con ese adulto, no de la mejor forma, pero de todos modos tenía alguna noción de que podía pedir ayuda. Tenemos que el apoyo social se divide en informal y formal, ¿no es cierto? El informal quiere decir todos estos elementos que nosotros habíamos visto, la familia, ¿no es cierto?, la vecina, el padrino, todos aquellos que estuvieran como así cercanos al niño y que sean figuras emocionales. Pero también podemos tener un apoyo material, ¿no es cierto? ¿Qué quiere decir? Quiere decir que hay centros o lugares que nos permitirían ser acogidos si estamos en situación de vulneración de derechos, o hay apoyos instrumentales a leyes que nos permiten como organizarnos en un lugar, desarrollarnos en un espacio. También tenemos apoyos emocionales, ¿no es cierto? Personas que van a saber escucharnos, va a saber escuchar mucho más, quizás una psicóloga de un DC, que en realidad el vecino de la esquina de mi casa. O apoyos cognitivos. El Internet es un apoyo muy importante. Los niños pueden contar hoy día con información, no solo que les hace mal, sino también con información que les hace muy bien, con información que les permite entender la realidad y poderse manejar con respecto a ese tema, ¿no es cierto?, que no los conocen. Es importantísimo que ellos los conozcan, porque el sistema social cuenta con un montón de espacios para protección a nuestros niños. Todo lo que es la protección especial en la infancia, organizada por el MIES, tiene un sistema súper estructurado que los papás muchas veces no lo conocen para el apoyo que pueden tener al enseñarles a sus hijos dónde acudir si les pasa algo. Y si de todos modos, bueno, ya les prevenimos a nuestros hijos, ahora llega el momento de enfrentar una crisis. Una crisis es un trastorno temporal, desorganizado, que aparece cuando el individuo no puede abordar una situación que lo desborda, ¿no es cierto?, que llega a caotizarlo, que no lo entiende y que en ese momento no encuentra una solución para el problema. Eso es lo que suele pasar en el abuso sexual. Si el niño nunca se ha imaginado que alguien le pueda hacer daño, pero en el momento en que recibe un acercamiento inapropiado, pues siente eso, siente un caos, una desorganización, no lo entiende, no sabe cómo responder, no sabe con quién contar. Entonces, en esa situación, ¿no es cierto?, que es una alteración cognitiva, emocional, conductual, hasta fisiológica, el cuerpo responde de cierta forma cuando estamos asustados. Entonces, el tema es intervenir. ¿Y cómo se interviene en un proceso de ayuda básica o elemental para el tema de la crisis? Es ayudarle a soportar ese evento traumático, ¿no es cierto? Primero,
a debilitar los estigmas sociales del daño físico y las probabilidades de crecimiento, desarrollar nuevas habilidades. Entonces, si tenemos a una persona en crisis, lo más importante es ayudarlo a expresar estos diferentes estados emocionales que puede sentir. Y tenemos en una crisis dos posibilidades, tenemos dos etapas. Podemos tener una primera fase que va a ser la ayuda psicológica de emergencia y que se hace ese momento en el asunto con las personas que están en crisis, y una segunda fase que puede ser una terapia en crisis. En la fase, ¿no es cierto?, de ayuda psicológica, probablemente es la que los papás van a tener que enfrentar. Es importante que la persona esté calmada, que escuche el relato del niño y crea en lo que el niño le cuenta, que le ayude al niño, que ofrezca ayuda al niño y la familia para que se sienta seguro, que se pueda disminuir los sentimientos de culpa, de angustia, de miedo, de vergüenza, y ayudarle a evaluar qué recursos tiene en ese momento para que se sienta mejor y para que salga del riesgo. Y también remitir a un técnico especializado. Creo que con este cuadrito de acá es súper importante que las personas se queden con esta información, ¿no es cierto? Que puedan ver que es eso lo esencial que un papá, una mamá, un trabajador social, un profesor de escuela, el vecino de la esquina tiene que saber para poder apoyar a un niño cuando tiene una situación de abuso y lo cuenta. ¿No es cierto? Estar calmado, escuchar el relato, creer lo que el niño dice, ofrecer ayuda, disminuir los sentimientos negativos que pueda tener, ayudarle a reconocer los recursos que tiene y hacer una derivación a un técnico especializado. Ya que se ha hecho la derivación, ¿no es cierto?, el técnico especializado podría tener una intervención que implique la resolución de la crisis, ver cómo sale el niño de esta situación, una terapia también con el niño para ayudarle a manejar las situaciones emocionales, también hay que resolver los problemas terapéuticos que presenta el caso y finalmente terminar el proceso con una resolución final. Esta sería como la intervención que podríamos tener en dos niveles. Es importante que los papás, las mamás, los tíos, los abuelos, los vecinos sepan que tenemos formas de intervenir en el tema de ayuda psicológica de emergencia, que las personas, no necesariamente psicólogos, pueden hacer una intervención y es esencial que tomen ese momento para ayudar al niño a crecer. Otro punto súper importante en el abuso sexual es evitar la revictimización. Revictimizar es reproducir la situación de violencia que ya ha experimentado un niño. Por ejemplo, uno podría decir, el niño necesita hacer una denuncia. Entonces, cuenta a la profesora, después le cuenta a la psicóloga, después le cuenta a la fiscalía, entonces termina contando tantas veces la situación que entonces se revictimiza en eso. Es tanto el dolor que tiene que abrir cada momento que tiene que contar que termina lastimándose mucho más por la situación de revictimización. La revictimización es el resultado de procesos de atención inadecuado. Hoy en día existe por lo menos algunos protocolos que el Ministerio de Educación ha implementado en los DECES para hacer un seguimiento adecuado en relación a un proceso de abuso sexual. Y también la Fiscalía mantiene algunos porque se han dado cuenta que revivir innecesariamente el evento lo que hace es a la persona reactivarle las emociones negativas en relación a lo que vivió y de alguna forma repetir con él la violencia. Entonces los papás y las mamás tienen que tener en claro que ayudarle al niño a procesar su evento traumático no es hacer que cuente 50,000 veces esta situación con todas las personas que lo quieran escuchar. Si ya hubo una narración, con esa narración y los sistemas legales y la organización que se pueda dar es suficiente, porque si no tenemos a un niño ampliamente sufriente por las diversas situaciones que podría estar viviendo. Las situaciones maltratantes que se pueden apreciar en las instituciones pueden ser, ¿no es cierto? Por ejemplo, el paso de la víctima y la familia de una institución en institución, que pasa del colegio, que luego la fiscalía, que luego el ministerio, una multiplicación en los procesos iguales, ¿no es cierto?, de toma de denuncias en un sitio, en otro, y además trato inadecuado recibido por la persona. Muchas veces suele pasar que se le dice al niño, el niño abusado. Si pone una expresión como ese tipo, si toma uno esa expresión, es como que ya lo estigmatiza a la persona por haber vivido una situación de abuso. Es importante que todas las personas que estén al lado de una situación de abuso sexual puedan reconocer estas expresiones y puedan de alguna forma puntualizar
puntualizar el hecho de que no se usen estigmas, de que no se den procesos múltiples, de que entonces tampoco el niño pase de institución a institución, porque eso no favorece que haya una mejoría en relación a este proceso traumático. También tenemos a veces que se ignoran los procesos que se dan en la dinámica familiar. Muchas veces no se entiende que muchos de los abusos se producen dentro de la familia por los factores que hablamos antes, por la falta de límites, por la no claridad del manejo de la sexualidad, por las reglas no claras que pueden pasar y que esos son la base sobre la cual se configura el abuso sexual. También es importante la reincorporación del niño y adolescente a su sistema familiar sin salir al agresor. Eso es como un problema muy grave en el Ecuador. Muchas veces se saca al niño se lo retira del sistema familiar en vez de retirar al tío, al abuelo, al padre, al padrastro, que son las personas que hicieron daño al niño. También hay un desconocimiento de los procesos mentales del niño. Se cree que ya pasó el evento y que tiene que olvidar. Muchas familias cuyos padres también han vivido abuso sexual, suele pasar que entonces lo que hacen es decir, olvídalo, no pasó nada, es el tío, ¿cómo vamos a denunciar? Y con eso estamos haciendo daño al niño. También hay falta de sensibilidad con el niño o el adolescente porque es como, bueno, ya pasó, olvídatelo, y en realidad no es una cosa de que el niño absolutamente pueda olvidar. También hay un silenciamiento de la palabra del niña o adolescente, como que cállate y no vas a hablar más de esto, no lo vamos a referir, y si el niño necesita hablarlo es porque todavía no lo ha procesado adecuadamente. Tenemos que evitar la revictimización, implica formar y contar con profesionales especializados, lo que estamos haciendo, ¿no es cierto?, que todas las personas puedan tener un conocimiento sobre el abuso, no tener prejuicios, creencias y mitos que neutralizan la violencia, como por ejemplo que el colecho no afecta a un abuso sexual, evitar exponer al niño y niña adolescente a procesos que no desea o no lo comprometen, por ejemplo, se le obliga al niño a estar enfrentándose a su padrastro cuando le tiene miedo. Necesitamos primero trabajar mucho el sistema familiar para que el niño sea capaz de enfrentar esa situación. Contar con un espacio adecuado para la intervención, ¿no es cierto? Si vamos a escuchar al niño, que sea un lugar solitario, cómodo, seguro, no un lugar público donde pueda escucharse toda la conversación. Informar que tiene que se trata de un proceso y que se necesita que el niño participe, que no va a ser solamente un agente pasivo al que le van a preguntar, le van a insistir. Realizar una sola entrevista, ¿no es cierto? Se ha trabajado mucho en los sistemas jurídicos para tener una sola entrevista en el caso de abuso sexual para no revictimizar al niño. También tomar medidas protectoras urgentes para salvaguardar la integridad del niño. No puede quedarse a vivir el niño con el abusador el resto de los 10 años que falta con el proceso jurídico. Muchas veces las familias protegen a los abusadores y no logran separar al niño de esa situación y él sigue teniendo la revictimización. Este ha sido como un recuento así como importante con relación a los diferentes puntos que había hablado al inicio, ¿no es cierto?, sobre el tema de la crianza, los modelos de crianza, las pautas necesarias para que dentro de estos modelos de crianza no favorezcamos una situación de abuso. Hemos también trabajado cómo construir redes de apoyo en la situación de abuso sexual y también de la revictimización, en la importancia de la no revictimización. Ahora nosotros tenemos acá, ¿no es cierto?, el tema de algunas preguntas que podemos estar como respondiendo. No pude responder mientras estaba haciendo la exposición porque a veces uno se descoloca. Entonces ahora sí puedo como responder algunas dudas que tenemos por acá. Muy buenas tardes, les saluda Marcela Peñerrera. Este espacio está destinado para que puedan solventar sus dudas e inquietudes con respecto a la temática del webinario. Pueden intervenir con sus preguntas a partir de este momento a través del chat. Tenemos una primera pregunta, Pilar. Si hay niños que no están en edad de escolaridad y el padre es el abusador y la madre le oculta este problema, ¿cómo podemos darnos cuenta de los allegados que el niño está siendo abusado? Mira, los niños comienzan a tener conductas hacia los extraños. Por ejemplo, pueden tener acercamientos físicos extraños, como que se te acercan mucho, te comienzan a tocar los senos, por ejemplo, o a veces te incitan los niños y dicen, vamos a que me acompañes al baño, por ejemplo. También podemos comenzarlos a ver más tímidos, más asustados, con muchos terrores.
a veces también los podemos ver agresivos. Si cambia mucho el comportamiento de un niño de la noche a la mañana, tú lo conocías alegre y feliz, y lo ves triste, lo ves enojado, te puedes preguntar qué está pasando, alguna cosa. Y mucho más si el niño te habla de situaciones sexuales que son como adultos, por ejemplo, palabras inapropiadas, te cuenta escenas extrañas, tú notas que esa sexualidad no es una sexualidad que un niño pueda tener. Entonces estamos ahí notando que hay la intromisión de una sexualidad adulta. Gracias, Milán. Gonzalo nos pregunta, ¿qué proceso hay que seguir cuando la niña o el niño sufre abuso sexual? A ver, si el niño sufre abuso sexual y te lo comenta, la primera cosa es realizar una intervención en crisis de apoyo emergente, ¿no es cierto? Lo que habíamos dicho, escucharle, creerle, ayudar a contener sus emociones, desculpabilizarlo, también hacer que no se sienta mal por la situación, terriblemente culposo. Y después de eso lo ayudamos a encontrar recursos, ¿no es cierto? A ver, ¿con quién puede contar este niño? Puede contar con mamá, con la tía, y podemos ayudarle a que pueda abrirse con estas personas cercanas de su familia y que con su familia consulten a un profesional para que a través de ese profesional se pueda realizar, por ejemplo, un primer acercamiento para conocer si lo que el niño está teniendo como desarrollo de su sexualidad representa a un tema absolutamente de su propio crecimiento, porque los niños sí tienen sexualidad infantil, o si eso ya da cuenta de la marca de una sexualidad adulta. Cuando se ha hecho una valoración, ¿no es cierto?, aquí en la valoración generalmente ya se determina algunos elementos de riesgo que pueda tener el niño, por ejemplo, en la familia, y ya se hacen unas recomendaciones. No puede estar el abuelito, no puede estar el tío, y sobre eso se incita a que la familia acompañe al niño a los procesos de la denuncia, ¿no es cierto?, y de los sistemas de protección que el niño pueda tener. Es súper importante acompañar al niño en todos estos eventos y en la familia, porque tiene que ser la familia la responsable de la situación que le pasa al niño. Si nosotros inmediatamente cogemos y hacemos una denuncia como profesionales, que es mucho lo que se insiste sobre la ley, el tema es que no le responsabilizamos a la familia y resulta muchas veces que nosotros hacemos la denuncia, el niño termina estando en la familia con el mismo abusador. En cambio, si construimos todo un esquema de trabajo para que podamos acercarle al niño hacia su situación y su familia, la familia mismo se va a responsabilizar y lo va a proteger. Entonces, ese es como un sistema importante que tenemos que apoyar al niño, ¿no? Apoyar al niño, lograr que se junte la familia, hacer un proceso de evaluación para que permita quitar el riesgo de donde el niño mismo está, favorecer a que la familia haga una denuncia. ¿Los padres pueden evolucionar o cambiar el estilo de crianza de acuerdo al contexto y contorno o debe permanecer en un solo estilo? A ver, históricamente nuestro país es hijo de la violencia. Eso quiere decir que tenemos nosotros un modelo de crianza muy autoritario. Y gracias a los medios de comunicación, gracias a las organizaciones como UNICEF, ONU, los colegios, ¿no es cierto?, y la insistencia de políticas públicas, los papás han ido transformando su visión. Hoy día tenemos nuevos papás que son capaces de pensar cómo criar al niño, que necesitan decirle si se equivocan y a veces son muy indulgentes, a veces piensan que tienen que aprender sistemas para ponerles normas. Los colegios emiten mucho, como muy inicialmente algunos casos ya para ver que algo pasa con las normas de la familia. Entonces los papás siempre podemos aprender y podemos aprender de YouTube, del Internet. Yo insisto mucho en las redes porque hoy día hay materiales tan espectaculares en Internet, uno necesita saber dónde buscar, pero hay unos manuales muy lindos hechos por organizaciones que le dicen al papá y a la mamá cómo hacer para decirle al niño cosas, cómo hacer para poner reglas, qué tareas pueden poner. Hay muchas ideas interesantes y yo creo que parte de la función de ser papá es aprender mucho en la marcha, de ir viendo lo que funciona con el niño. No hay modelos, no debería haber modelos rígidos, ¿no es cierto?, sino posibilidades de ir cambiando, ir pensando cómo seremos como papás. Jennifer nos pregunta, ¿qué hacer si se detecta un abuso sexual y la madre de familia se niega a hacer la denuncia? Si la mamá se niega a hacer la denuncia, nosotros podemos contar con otros familiares también, ¿no es cierto? Porque hay una red, como decíamos, de apoyo externo a la familia. Aparte de mamá, habrá un papá, habrá unas hermanas, habrá unos tíos, quienes con la familia nos pueden ayudar a hacer un sistema para protección del niño.
siempre insisto mucho en que nosotros contamos con esa familia, porque si nosotros lo hacemos solo, ¿no es cierto? Nosotros vamos a hacer la denuncia, el niño sigue estando en ese sistema. Incluso hoy día el MIAS acaba de firmar un convenio, ¿no es cierto?, con las instituciones de acogimiento para poder hacer sistemas de prevención y trabajo con las familias. Entonces, si vemos un problema, hay que trabajar con esas familias. Y con no solo la familia es la mamá o el papá, la familia son una red de personas externas a la familia que pueden proteger al niño. Entonces, nuestra búsqueda es siempre de un adulto responsable en ese sistema familiar que nos pueda apoyar para acompañar al niño al tema de estar bien. Si en el caso no encontráramos ninguno, en última instancia nosotros tenemos los sistemas de protección especial en la infancia. Nosotros podemos acudir a una Junta de Protección de Derechos, nosotros podemos llamar a la DINAPEN y podemos permitir que las instancias legales saquen al niño del sistema familiar, que no es lo más adecuado, mientras en realidad el sistema familiar de alguna forma mejora. Los papás pueden perder la capacidad de custodia de sus hijos. Eso es parte de nuestro sistema legal. Si un papá o una mamá es negligente, el Estado puede retirar a su niño y el Estado tendrá que manejar el niño y cuidar del niño hasta que cambiar un poco y pasa por nuestro cuestionamiento. O sea, ¿cómo me posiciono yo? ¿Soy un padre muy frío? ¿Estoy siendo capaz de abrazar a mi hijo? ¿Estoy siendo capaz de jugar con mi hijo? Yo veía una mamita que ella me decía, no sabe, yo hago todo, pero en realidad yo no soy feliz cuando hago algunas cosas con mi hijo. Por ejemplo, camino por la playa y a mí me joden las famosas piedritas de la playa. Entonces yo no me siento feliz recogiendo las piedritas de la playa y mientras mi hija me lo pide. Entonces yo le decía a la mamá, no se fuerce a hacerlo. Más bien busque alguna cosa que a usted le guste y que usted pueda compartir con su hija y su hija se va a afiliar a usted y va a haber una bonita relación. Entonces, si quiero que mi hijo tenga confianza conmigo, necesito construir los puentes necesarios para yo sentirme feliz o contento como padre o madre y que mi hijo también me vea en esa situación y también se asocie a mí. Y también busquemos elementos que nos pueda gustar a ambos. No se forcen los papás o mamás de tratar de obligarse a ser los padres ideales. Lo importante es que puedan divertirse, jugar con sus niños. Si ustedes logran divertirse con un guagua, en lo que sea, jugando trompos, yo tengo un pacientito con el que juego trompos, si uno logra estar jugando con el niño divertido, el niño le comienza a abrir su mundo. Entonces uno necesita saber jugar, saber divertirse, estar contento y fácilmente puede entrar en el mundo del otro. Y nuestra última pregunta, Tania nos pregunta, ¿cuál es el procedimiento en el caso de que un niño sea quien observa el abuso sexual a otro niño? El procedimiento es trabajar con ambos niños, ¿no es cierto? Si un niño observa, también terminó como testigo de una situación de violencia. Entonces nosotros podemos traer a ese niño, ayudarle a entender qué es lo que miró, funcionen bien. Entonces, de esa manera puede ser como interesante el acompañar a un niño que también ha vivido el lugar de la violencia desde el testigo. Es como esencial hacerle sentir que no solo se quedó con toda esa información y le desborda, sino que esa información puede ser escuchada por otro y le podemos ayudar a encontrar alguna posibilidad de saber hacer algo frente a eso que vio. Agradecemos la intervención de Pilar en nuestro primer webinario gratuito 2019, Prevención del Abuso Sexual Infantil. Para finalizar, vamos a darles a conocer nuestros cursos relacionados al área de la temática del webinario. Prevención del Abuso Sexual Infantil, Educación Inicial 1, 2, 3, 4 y 5, Estrategias Didácticas para la Enseñanza de las Ciencias de la Vida, Taller B-Learning, Recursos Didácticos para el Aula, Taller B-Learning y Storytelling, Narrativas Digitales. Les invitamos a las inscripciones de los cursos MOOC que se encuentran abiertas hasta el 1 de abril del 2019. Muchas gracias por su presencia. Agradecemos nuevamente la participación de Pilar, así como la asistencia de todos ustedes. Les recordamos los requisitos para poder aprobar el curso. Para obtener su certificado de asistencia en el webinario, usted debe cumplir con los siguientes requisitos: asistencia al webinario de al menos 45 minutos y aprobar el cuestionario de evaluación con un mínimo de 70 puntos. El enlace lo puede encontrar en el aula de webinarios. De igual forma, les invitamos a completar
La encuesta de satisfacción que se encuentra el enlace en la sección del chat en la parte derecha de la presente interfaz. De igual forma, se encuentra el enlace para poder realizar la evaluación y el enlace para la matriculación de los MOOC, en especial de prevención del abuso sexual. Nuevamente, gracias por su asistencia y será hasta un próximo webinario.